Bueno, continuando precisamente con el Congreso. Ahora toca la exposición del doctor Juan Rabindranath Cisneros García, pues todos lo conocemos, nuestro rector. Déjenme lo presento, con el tema del capítulo 27 anticorrupción del TEMEC. Adelante. Dice que con la misma vara que mides serás medido, ¿no? Bueno, pues miren, el capítulo que acaba de dar nuestro buen amigo Gerardo a mí me gusta mucho, ¿no? Porque habla precisamente de la función de la aduana, ¿no? Que es todo el tema de facilitación, que efectivamente ahí hay temas que están bastante rebasados por parte de lo que es todo el contexto internacional y por supuesto, pues la ley aduanera, pues sí, evidentemente requiere urgentemente por lo menos una actualización, ¿no? Porque pues no está ni siquiera prevista la existencia de la NAM, ¿no? Entonces, por supuesto. Ahora, este capítulo también llama mucho la atención por el tema anticorrupción. Yo recuerdo que tenemos una compañera allí en el CUEC que es magistrada anticorrupción, una maestra que también es magistrada anticorrupción en la Ciudad de México, y comentaba que estaban preocupados que porque iban a desaparecer. Le dije, ¿sabes qué? No. Léete el capítulo 27 y vas a ver que no, no puede ser. Es que todo está dirigido a que, no le digo, efectivamente a lo mejor no gusta, ¿no? Pero es una obligación internacional, como lo vamos a ver a continuación. Como han venido platicando, el tema del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, bueno, pues tiene una nueva orientación. Ya no se llama Tratado de Libre Comercio, fíjense, ¿no? Primera reflexión. Antes era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora ya no. Ahora ya es un tratado pues, más grande, como lo han platicado aquí, tiene otras orientaciones. Mi buen amigo aquí, Héctor Díaz, siempre habla de los 7 pecados capitales y ahora de los 5 principios del TEMEC. Pero bueno, es un documento que es reciente, como ustedes saben. Fíjense, me llamó la atención esta publicación en el periódico Economista, el 30 de junio de 2020, que dicen que 25 años de la existencia del Telecán, creció el comercio exterior entre México y Estados Unidos de 81,000 millones de dólares a 614,000 millones de dólares, o sea, 800%. Eso incluso para la comunidad europea, pues por supuesto que es muy importante. Saber que México pues es un destino muy importante, ¿no? Dirigido a uno de los mercados también más importantes del mundo, que es los Estados Unidos. Tenemos nosotros que en materia anticorrupción hay diferentes convenios, ¿no? Tratados que tienen que ver con ello. Tenemos la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Anticohecho de la OCDE y del Grupo de Trabajo sobre Cohecho, y además ahora a nivel complementario se agrega lo que es el capítulo 27 de lo que es el TEMEC, ¿no? Entonces yo cuando le dije, oye, es que fíjate que todo esto pues regula todo lo que hacemos en el país, pero pues no se ve mucho, ¿no? Desafortunadamente. Dice aquí que la corrupción consiste en el abuso del poder por beneficio propio. Eso lo dice la función pública de una manera muy general. Me parece, como decimos ahí, desafortunadamente que el país cada vez está rankeando peor, ¿no? En el tema de percepción anticorrupción, el tema de las ventas, ¿no? Que se hace por parte también del gobierno, las adjudicaciones directas, invitaciones restringidas que cada vez son menos, ¿no? Pues como que no, las cosas no van bien, no solamente en tema de facilitación. Fíjense que, por ejemplo, en el Código Penal se habla de quién es un servidor público y habla de todos, ¿eh? O sea, todo aquel que tiene un cargo en el gobierno, sea de cualquier poder, es un servidor público. Hay diferentes ilícitos que vinculan precisamente a los servidores públicos, como el ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, desaparición forzada de personas, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, con eso de que luego se suben el sueldo ellos solitos, ¿no? Concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, llegamos al cohecho. Van a ver ustedes que el capítulo 22 habla mucho del cohecho, ¿no? Y habla de aquellas ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ¿no? El propio código habla de cohecho de servidores públicos extranjeros. Y la definición de cohecho, tan como está en el Código Penal Federal,
en el artículo 222, dice, comete el delito de cohecho el servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro dinero o cualquier beneficio o acepte una promesa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión. Hace algunos días, ahí en el CUEC se dio una plática de sistema penal acusatorio, donde la juez de control decía, oye, una persona, un juez, ¿no?, que pone en libertad a una persona, ¿no?, después de la detención, y cuando se va a subir al carro llega alguien y le da una bolsa con dinero. Y dice, ¿se configura el delito? Dice, si lo leemos con calma, pareciera que no, que el dinero se lo tiene que dar antes, no después. Y dice, y por esa circunstancia, dijo, en la apreciación del juez, se liberó a la persona, ¿no? O sea, son temas donde hay que tener mucho cuidado porque son tipos penales, ¿no? Entonces dice, si el juez se la sabía, de alguna manera el dinero se lo dieron después, ¿no? Que puso a libertad a la persona, no fue antes. Y por aquí hubo una objeción que decían, oye, pero es una promesa, ¿no? Pero queda mucho a consideración de los jueces. Entonces, seguimos teniendo problemas incluso en la tipificación. Platicábamos, por ejemplo, del convenio de Kioto revisado, ¿no? Creo que ese no ha venido a la palestra, sí se ha hablado del acuerdo sobre facilitación, pero me gusta porque en el preámbulo habla de diferentes principios. La ley aduanera tiene un problema, dice principios generales y no tiene un solo principio, ¿no? O sea, es una cosa increíble. Y por ejemplo habla de transparencia, porque también me preguntaron, bueno, ¿y qué principio se te ocurre? No, pues hay un montón, le conozco que se me ocurran, ¿no? Empezando por el de buena fe, ¿no? Hablamos de transparencia y previsibilidad de las acciones que realiza la aduana, estandarización y simplificación de la declaración de mercancías y documentos de soporte, procedimientos simplificados para los operadores autorizados, máxima utilización de tecnologías de la información, mínimos controles aduaneros necesarios para garantizar el cumplimiento con las reglamentaciones, uso de la administración de riesgos y controles por auditoría, intervenciones coordinadas con otras autoridades fronterizas y colaboración con el sector comercial, colaboración con el sector industrial, ¿no? El tema anticorrupción no solamente está dirigido al gobierno, sino también a aquellas empresas, ¿no?, que de alguna manera llevan a cabo todas las actividades de comercio exterior. Este convenio de Kioto, recordar que es anterior, muy anterior al acuerdo sobre facilitación, ¿no?, que se publicó en 2017, por una cosa extraña, se publica hasta 2018, siendo que esto viene desde el año 79, ¿no?, el revisado, pero se dice que no entraba en vigor, quién sabe si es cierto, porque trae la figura del despacho directo, ¿no? Y bueno, dicen por ahí que no gustaba, entonces por eso no entraba en vigor, ¿no? Y se publica en el diario oficial, pero viene cojo porque no trae el texto. Nada más dice que entra en vigor, pero nada más, ¿no? Y no trae el texto, entonces, ni trae las reservas, entonces se consideró que no existe. Entonces, este capítulo 27 es importante porque habla entonces de la obligatoriedad de estos, por lo menos esos 3 convenios, ¿no? La Convención Interamericana contra la Corrupción, miren, 1966, ¿no? Yo ni había nacido. La Convención de la Organización para la Cooperación y Desarrollo, la OCDE, que es muy importante, que tiene una convención para combatir cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones internacionales, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que de hecho este es de Nueva York del año 2003, entonces se refiere el capítulo 27 a estos 3 convenios internacionales que son sumamente importantes. Fíjense que una vez tuve la oportunidad de leer esta Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y me llamó la atención que tiene un desglose de estas partes. Primero, la prevención. ¿Cómo se previene un ilícito aduanero? Primero, con una selección adecuada del servidor público. 2, la capacitación constante. Y 3, con los códigos de conducta, ¿sí? O sea, y solamente estamos hablando de la prevención. Pero cuando escogen a una persona que ni siquiera tiene una carrera, ¿no?, y lo ponen de director general de aduanas, pues bueno, pues ya estamos mal, ¿no? Ese es un acto corrupto, ¿sí me entienden? Ahora, la investigación, el enjuiciamiento de la corrupción, el embargo preventivo y la incautación, así como el decomiso. Y algo que me llamó mucho la atención es que hablan de la restitución del producto del delito, ¿no? Por eso es que en otro apartado viene el tema de cooperación,
entre los países porque se dieron cuenta que el fenómeno de corrupción traspasa la frontera. Y entonces pues vemos depósitos a las Islas Caimán, ¿no? Vemos este tipo de situaciones, ¿no? A los paraísos fiscales, que por cierto, por ahí el doctor Adar Moreno hizo un libro muy interesante de Derecho Fiscal Internacional que habla de los paraísos fiscales. Me parece que está muy bien logrado su libro. Entonces, es un tema muy amplio que trata este convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción y que por supuesto hay que ver. Pero fíjense que yo, por ejemplo, pensaba que no había tanta literatura, no, hay muchísima. Incluso para las empresas, chicas, medianas, grandes, hay diferentes directivas por parte de la OCDE y también de la PEC. Ya entrando a al capítulo 27, habla de definiciones, que es un funcionario público, prácticamente dice todos, ¿no? Incluso que no cobren, ¿eh? O sea, si el cuate no cobra, de todos modos es funcionario público si tiene algún nombramiento. Y también habla de aquel que es extranjero, ¿no? Remunerado o no remunerado. En cuanto al hábito de aplicación, miren, es un documento muy extenso, pero trataré solamente de resaltar las partes que me parecen interesantes. Dice, las partes afirman su determinación para prevenir y combatir el cohecho y la corrupción en el comercio y las inversiones internacionales, reconociendo la necesidad de desarrollar la integridad dentro del sector público-privado. Entonces, habla de esta necesidad de fomentar la anticorrupción a nivel público y nivel privado. Ahora que tuvimos la oportunidad de formar el colegio, y ahorita que me decía nuestro buen amigo, ¿qué hace el colegio? ¿No? Hay una parte bien interesante que habla de que es obligación de los colegios de profesionistas vigilar la moralización del servicio público, ¿no? Eso es interesante. Y dos, que los cargos se asignen a las personas que tienen título profesional y que están debidamente capacitados en la materia, ¿no? Entonces, válidamente un colegio podría promover un juicio, ¿no? De amparo o lo que fuera, precisamente impugnando, ¿verdad? Impugnando. Algo pasó así con la Prodecon, entiendo, y se enojó tanto el presidente que dijo, pues entonces quédense sin titular, ¿no? ¿No? Si nadie les gusta de mis amigos, entonces que no haya titular, ¿no? Pero bueno, sí. Bueno, ahora miren, fíjense todos los documentos que tiene el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, la PEC, principios de alto nivel contra la corrupción, principios de alto nivel del G20 sobre corrupción y crecimiento, principios rectores sobre la aplicación de delitos de cohecho transnacional, principios rectores del G20 para combatir la solicitud de sobornos, principios de alto nivel sobre la responsabilidad de personas jurídicas, y bueno, son diferentes instrumentos los que se encuentran. También la PEC, que es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, tiene diferentes documentos, entre los cuales, bueno, son varios países, son 21 economías, dentro de las cuales se habla, por ejemplo, de los códigos de conducta para los negocios, habla de la integridad de los negocios y principios de transparencia para el sector privado, de la PEC, elementos generales de la PEC de programas eficaces de cumplimiento corporativo voluntario y principios de alto nivel del G20 sobre transparencia e integridad del sector privado. Entonces, como ven, sí está muy regulado el tema de los particulares, ¿no? De las personas jurídicas, y entonces incluso van a ver ustedes que hace una distinción entre empresas grandes, medianas y chiquitas, ¿no? Incluso el compromiso de que las grandes le ayudan a las chiquitas. Y a lo mejor el trato que le da el SAT, por ejemplo, a las empresas, no debe de ser parejo, tendría que ser de acuerdo a la capacidad e infraestructura administrativa que tuviera, ¿no? Establece una serie de tipos penales, fíjense, para el tema precisamente del cohecho y todo el tema que afecte intencionalmente la inversión internacional. Dice, cuando se cometan intencionalmente por una persona sujeta a su jurisdicción. Entonces establece, hay diferentes tipos, pero después dice, bueno, queda a disposición de cada país, ¿no? El poderlo regular, ¿no? Incluso sancionar. Pero sí establece un catálogo de conductas que se consideran que son un delito, ¿no? Algo que me dio risa, y bueno, perdón, es eso de que no puedes facturar o no puedes acreditar los cohechos, ¿no? ¿No? O sea, no puedes hacer deducible, ¿no? La mordida, ¿no? Entonces, sí, bueno. Y luego, bueno, miren,
Aquí es donde yo les digo a los contadores que tienen mucha oportunidad, porque lo que está diciendo, oye, todas las empresas tienen que tener bien su contabilidad, tener sus libros y registros, tener auditorías, ¿no? O sea, todas, absolutamente todas. Entonces, es una disposición muy amplia. Y fíjense que, por ejemplo, en la licenciatura de Vista, la primera materia que llevan es Derecho Fiscal, ¿no? Y me preguntaban, ¿y eso para qué? No, pues ¿cómo que para qué? ¿No? Está íntimamente vinculado. Fíjense, dice, cada parte adoptará y mantendrá medidas que la parte considera apropiadas para proteger contra un acto injustificado a una persona que, de buena fe y por motivos razonables, informe a las autoridades competentes sobre hechos relativos a delitos. No, pues alguien acusa al jefe, no, pues lo meten al bote, lo corren, ¿no? Ya parece, quiero ver eso. Ahora, tampoco habla de los pagos de facilitación. Y dije, ¿qué es eso de pagos de facilitación? Ya leyéndolo con calma entendí que son los llamados impulsos procesales, ¿no? O sea, ¿no? Lo que los abogados le llaman impulsos procesales, que básicamente sería, pues, oye, pues dame oportunidad, ¿no? O sea, a través de ese tipo de impulsos procesales, ¿no? Miren, aquí viene una parte bien interesante que habla ya del servidor público de aduanas. Dice, para combatir la corrupción en asuntos que afecten el comercio y la inversión, cada parte debería promover, entre otras cosas, sí, ahí debería, ¿no? La integridad, honestidad y responsabilidad entre sus funcionarios públicos. Con este fin, cada parte, de conformidad con los principios fundamentales del sistema legal, adoptará o mantendrá, inciso A, medidas que establezcan procedimientos adecuados para la selección y capacitación de individuos para ocupar cargos públicos, que esa parte considere particularmente vulnerables a la corrupción, ¿no? O sea, sí hay un fundamento para poder atacar esto. Y estamos hablando del TEMEC, ¿no? Que se considera que es un acuerdo comercial, ¿no? Pero que, bueno, sobrepasa esto y ahora ya habla, entre otros aspectos, del tema de corrupción, ¿no? Que es sumamente preocupante. Dice, medidas para promover la transparencia en la conducta de los funcionarios públicos. Quiero ver que a los servidores públicos ahorita, a los administradores de las aduanas, ¿no? Les digan, a ver, quiero ver tu declaración patrimonial y de conflicto de intereses, ¿no? Políticas y procedimientos apropiados para identificar y gestionar el conflicto de intereses actuales o potenciales de los funcionarios públicos. Medidas que exijan a los funcionarios públicos de alto nivel y a otros funcionarios públicos, según se considere apropiado por la parte, hacer declaraciones a las autoridades competentes referentes, entre otras cosas, a sus actividades externas, empleo, inversiones, activos y regalos o beneficios sustanciales de los que puedan derivar un conflicto de interés en relación con sus funciones como funcionarios públicos. Está feo, ya ser servidor público, ¿no? Hasta el regalito de diciembre hay que declarar, no, ¿qué sé? Está feo. Ah, es cierto. Bueno, dice que hay que establecer medidas para facilitar la denuncia, ¿no? Sobre todo que tiene que ser anónima, que se debe de permitir, pues, que se tenga conocimiento. Dentro de este mismo artículo 27A, 27.4, que habla de promover la integridad del funcionario público, habla de códigos y normas de conducta para el desempeño correcto, honorable y debido. El problema es que luego nada más los pegan allá afuera de los baños, ¿no? El código de conducta, y si acaso ves y… No, pues cuando pasas ahí pasas deprisa, entonces ni lo ves, ¿no? Mejor debe ponerlo a la salida, no a la entrada, ¿no? A veces algo se te pega, ¿no? Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. No, yo cuando iba, pues nada más veía ahí una mica y decía, ¿no? Código de conducta, pero era la entrada. Y ibas así bien rápido y ni lo veías, ¿no? Bueno, algo que es interesante, miren. Dice, cada parte establecerá en la medida que sea compatible con los principios fundamentales del sistema legal, procedimientos mediante los cuales un funcionario público acusado de un delito, descrito en el 27.3.1, medidas para combatir corrupción, podrá, según se considera apropiado por esa parte, ser removido, suspendido o reasignado por la autoridad competente, considerado el respeto al principio de presunción de inocencia. Alguien alguna vez me dijo, oye, ¿cómo hablan de los derechos humanos en el derecho aduanero? Es una barbaridad. ¿Y qué crees? El capítulo 27 habla del derecho humano de presunción de inocencia. Entonces, pues hay que leer un poco más, ¿no? Habla también del Poder Judicial, ¿eh? O sea, también lo involucra porque pues también por supuesto que puede afectar con sus resoluciones pues temas de corrupción, ¿no?
Y aquí llegamos ya a una parte final que es muy interesante, que habla de la participación del sector privado y la sociedad. Miren lo que dice aquí. Cada parte adoptará las medidas apropiadas dentro de sus medios y de conformidad con los principios fundamentales para promover la participación activa de individuos y grupos fuera del sector público como empresas, sociedad civil, y ahorita van a ver ustedes que habla de incluso de los colegios, ¿no? De profesionistas. Una parte muy interesante es que dice llevar a cabo actividades de información pública y programas de educación pública que contribuyan a la no tolerancia a la corrupción. Las políticas públicas, ¿no? Digo, yo no he visto, antes sí salía en la tele, ¿no? No seas corrupto, no, yo no veo nada, ¿no? Fíjense, aquí dice, B, adoptar y mantener medidas para fomentar a las asociaciones profesionales y otras organizaciones no gubernamentales de ser apropiado en sus esfuerzos para promover y asistir a las empresas, en particular a las pymes, a desarrollar controles internos, programas de ética y cumplimiento de medidas para prevenir y detectar cohecho y corrupción en el comercio de las inversiones internacionales. Entonces, como ven ustedes, aquí habla de diferentes programas de ética, controles internos, cumplimientos de medidas, pero sí habla pues de esta participación, ¿no? De los particulares. Algo muy interesante también es que habla de que tiene que buscar, recibir, publicar y difundir información concerniente al sistema anticorrupción, cómo funciona, ¿no? Entonces, es interesante ver que habla precisamente de que el sistema no te debes de retraer, al contrario, lo tienes que impulsar. Hay varios magistrados anticorrupción que no han sido nombrados, ¿no? No le gusta al Ejecutivo el sistema porque es del sistema anterior, pero está en el TEMEC, ¿no? Entonces resulta obligatorio, ¿no? Entonces dice, cada parte adoptará las medidas apropiadas para asegurar que sus órganos pertenecientes a anticorrupción sean conocidos por el público y proporcionará el acceso a estos órganos. Entonces, como ven ustedes, ya por último, habla de que cada parte fomentará a las empresas a que, teniendo en cuenta su tamaño, estructura jurídica y los sectores en que opere, establezcan programas de cumplimiento, lo que hablaba del compliance, ¿no? Aquí nuestro buen amigo, con el fin de prevenir y detectar delitos descritos en estos artículos. Y básicamente a eso se refiere esas partes, y por supuesto que habla por último también de solución de controversias que se aplica, pero que no se pueden aplicar para dejar de observar, lo que dice ahí, ¿no? O sea, básicamente, pero por supuesto que también se aplica el capítulo 31, que habla de que habla precisamente de esos temas de la solución de controversias, y habla de que en caso de que haya un panel, por ejemplo, conforme el artículo 31, tiene que ser una persona con experiencia anticorrupción, ¿no? Necesariamente. Entonces, la última parte habla de la cooperación. No me han sacado la tarjeta, pero ya mero. Brevemente, en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de ir a una convención, me parece que fue en Italia, y alguien comentaba que la Unión Europea ya no le quería dar información a México de los pasajeros, ¿no? Pues dice, es que no lo usan para nada. Dice, el sistema está diseñado para que cuando alguien viaja, sepas con quién iba acompañado, cuántas veces ha entrado y salido, cuántos días ha estado en el extranjero y cuántas veces ha regresado. Dice, incluso en una cooperación con Colombia, se supo de un chico que tenía 20 años que se sube al avión. Lo primero que hace el sistema a través de un algoritmo es ver si tiene cuenta de banco, si trabaja, si está inscrito, ¿no? Y entonces tarda 20 días en regresar, o sea, se va a Europa, viene para acá, y tarda 20 días en regresar a su país, a Colombia, pero sin dinero, sin cuenta de banco, sin trabajo. Dicen, pues, entonces, ¿de qué vivió todos esos días, no? Entonces, sin que nadie lo observara, el algoritmo solito fue el que levantó la alerta, y cuando llega a Colombia, entonces lo revisan minuciosamente y pues viene bien cargado de euros, ¿no? Digo, no le iban a encontrar droga, ¿verdad? Pues no. No, ya la había llevado. Ya la había llevado, amigo. Entonces, es un ejemplo. Entonces decían, es que ¿cómo es posible que los servidores públicos puedan sacar el dinero por el avión si el sistema te dice con quién viajó, cuántos días fue, a dónde fue, ¿no? O sea, ya desde que una persona viaja a un paraíso fiscal,
pues ya están prendidas las alarmas, ¿no? O sea, y realmente, o que la autoridad quiera hacer algo cuando sí tiene la información, y digo, en aquello entonces nos dijeron, ya no les vamos a dar información porque no lo usan para nada, ¿no? O sea, como que el sistema funciona nada más para los que quieren que funcione, ¿no? Y a los demás, pues no. Entonces, pues yo creo que hay mucho por hacer, es una obligación internacional que está en el capítulo 27 y que lo quise traer aquí a la palestra porque yo creo que es sumamente importante y sobre todo para atacar un problema gravísimo en el país, que es el tema anticorrupción, ¿verdad? Y pues bueno, muchas gracias a todos por su paciencia. Ok, pues muchas gracias, doctor, por su participación. Y bueno, hacemos la entrega de su reconocimiento por parte del COEG y del Colegio Nacional de Profesionistas con posgrado en Derecho. Felicidades.